Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. El estudio del día de hoy estará basado en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Este libro nos presenta un reclamo de Dios ante la conducta corrupta de su pueblo, especialmente de sus líderes y gobernantes, a quienes el profeta Miqueas confronta en el capítulo 3, versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Veamos lo que nos dicen estos versículos en la versión Dios habla hoy. Escuchen ahora, gobernantes y jefes de Israel. ¿Acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? En cambio, odian el bien y aman el mal. Estos líderes, entre los cuales se encontraban los sacerdotes, los profetas y los gobernantes de la nación para aquel entonces, eran los encargados de guiar, de enseñar al pueblo, de impartir justicia entre ellos. Sin embargo, habían dejado a un lado esta responsabilidad y aprovechándose de su posición, de su poder y de su dinero, compraron para sí mismos la justicia, oprimiendo al pobre y al más necesitado en gran manera. Tenían un concepto errado de lo que era agradar a Dios. Para ellos, agradar a Dios era ofrecer continuamente sacrificios por el perdón de sus pecados. Y es en este contexto donde nos encontramos en el capítulo 6, versículos 6 al 8, donde comienza con algunas interrogantes. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios nos ha revelado a través de toda su palabra lo que es bueno, lo que es recto, la manera de cómo nosotros debemos conducirnos, y nos los ha dado a conocer de una manera clara que todos podamos entender. El bien que Dios pide de nosotros no son continuos o costosos sacrificios que debamos ofrecer por el perdón de nuestro pecado, puesto que ya Jesucristo pagó un precio por nuestro pecado. Siendo inocente, murió en la cruz del Calvario, derramando hasta su última gota de sangre. Resucitó al tercer día y por medio de esto nosotros recibimos el perdón de pecado si es que le aceptamos, si es que aceptamos este sacrificio y nos arrepentimos, entonces tendremos salvación y vida eterna. Basado en la lectura que hemos tenido, el día de hoy quiero compartir con ustedes 3 demandas de Dios para su pueblo. En primer lugar, Dios demanda de su pueblo practicar la justicia. En segundo lugar, Dios demanda de su pueblo amar la misericordia. Y en tercer lugar, Dios demanda de su pueblo humillarse delante de Él. En primer lugar, Dios demanda de su pueblo practicar la justicia. La justicia es el acto mediante el cual se le da a cada uno lo que le pertenece, no más, no menos, sino lo que es justo. A menudo se nos representa la justicia con la imagen de una mujer que lleva una venda sobre sus ojos, una espada sobre su mano derecha y una balanza en su mano izquierda. La venda sobre sus ojos no representa que la justicia deba ser ciega, sino imparcial, no dando más importancia a una persona por encima de otro, sino que ante la justicia todos somos iguales. La espada en la mano derecha representa el poder que tienen aquellos a quienes se les ha conferido impartir la justicia, y la balanza en la mano izquierda representa el símbolo de equidad y de igualdad. Todas estas cosas nos presentan algo claro de lo que significa o lo que es la justicia. Deuteronomio capítulo 16 versículos 19 nos dice:
No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Vivimos en medio de una sociedad donde la corrupción se ha filtrado a prácticamente todos los niveles de la sociedad. Sin embargo, el cristiano no debe participar de las injusticias. El cristiano no debe recibir ni exigir soborno bajo ninguna circunstancia. Debe ser luz en medio de la oscuridad. Debe ser un testimonio firme y vivo de que Cristo ha transformado su vida. De ninguna manera puede ser partícipe de estas injusticias, de estos sobornos que se pueden ver a nivel de cualquier institución, hasta el simple hecho de que una persona asume o pasa el semáforo cuando no le corresponde, muchas veces para evitar la multa que le corresponde, ofrecen soborno a las autoridades. El cristiano no debe participar de ninguna de estas cosas, sino que debe llevar una vida ordenada y agradable delante del Señor. Dios nos manda a seguir la justicia. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. De igual manera, la justicia también engrandece una nación. Como nos dice Proverbio 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Qué bueno es cuando a nivel internacional se reconoce una nación como justo, que sus habitantes practican la justicia. Es de agrado para los habitantes de ese país. Pero qué triste cuando en una nación sus habitantes son rechazados a nivel internacional, no son aceptados en ningún país por el pecado que estos practican, porque su pecado, la fama de su pecado trasciende la frontera de su país. Entonces se viene a cumplir lo que dice este proverbio, que el pecado es afrenta para esa nación que lo practica. La Biblia también nos enseña que lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, porque Dios no puede ser burlado. Si somos injustos, debemos enfrentar las consecuencias de nuestras injusticias. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12 nos dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que, hermanos, les invito a perseverar en la justicia, en la verdad, a ser luz en medio de las tinieblas, a que nuestro testimonio pueda alcanzar a otros, que podamos a través de nuestro testimonio mostrar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, y que eso pueda atraer a las demás personas a los pies de Cristo, al ver que no participamos de todas esas cosas, de todas esas injusticias que se cometen, al ver que nosotros somos distintos y que nos mantenemos firmes en lo que creemos y practicamos la justicia y la verdad. Esas personas se acercarán preguntando por qué somos distintos, qué es lo que ha pasado en nuestra vida, y tendremos la oportunidad de predicarles el mensaje de salvación, y esas personas pueden llegar a través de su testimonio a los pies de Cristo. En segundo lugar, Dios demanda de su pueblo amar la misericordia. Lucas 6:36 nos dice: sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia es la inclinación a sentir compasión, a obrar compasión por los que sufren y los que tienen necesidad, y ofrecerles ayuda más allá de sus propios méritos.
La persona que ama la misericordia no se fija si el necesitado es digno o no de recibir ayuda, sino que atiende la necesidad sin esperar nada a cambio. El Señor nos llama en su palabra a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y una forma de mostrar el amor es a través de la misericordia. Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16 nos dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: y en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Lo que quiere decir que la misericordia no es un simple sentimiento de lástima al ver la necesidad de una persona o la aflicción, la angustia de alguna persona, sino que amerita una acción movida por el amor, por la misericordia. Actuamos en base al amor que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, y en base a ese amor actuamos con misericordia, porque el Señor también ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Un claro ejemplo de misericordia lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 30, donde nos encontramos con la historia del buen samaritano, el cual invito a que usted pueda leer allí en sus casas de una forma detallada. Sin embargo, a manera de resumen, nos encontramos con un hombre que fue herido por unos ladrones y dejado casi muerto en medio del camino, abandonado. Y pasando por aquel lugar, un sacerdote, viendo al herido, dice que pasó de largo. Y pasando también un levita por aquel lugar, no atendió al herido, sino que también siguió de largo. Pero pasando también un samaritano y viendo en la condición que se encontraba esta persona, la Biblia nos narra que fue movido a misericordia y lavando sus heridas, vendando sus heridas, le sanó. Y no solo eso, sino que también cuidó de él, lo llevó hasta un lugar donde podían cuidar de él mientras él estaba lejos, estaba viajando, no lo podía atender, pero dejó a cargo a otra persona, pagando todos los gastos que fueran necesarios hasta que esta persona fuera sanada completamente. El buen samaritano no escatimó en brindarle la ayuda al afligido, al necesitado, no viendo si esta persona podía pagarle más adelante, si esta persona era amigo, enemigo, conocido o desconocido. Simplemente vio la necesidad y fue movido a misericordia. Colosenses capítulo 3, versículo 12 nos dice: vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Como cristianos somos llamados a mostrar misericordia, así como Dios también ha mostrado misericordia con cada uno de nosotros. También la palabra nos enseña que la misericordia es mejor que muchos sacrificios que nosotros podamos hacer, muchos sacrificios costosos. La Biblia nos dice en Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. También, hermanos, la misericordia tiene su recompensa. Mateo capítulo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por lo tanto, hermanos, les animo a continuar practicando la misericordia. Al ver la necesidad, al ver al angustiado, al afligido, ya sea por una necesidad física, emocional, no perdamos la oportunidad de mostrar el amor de Dios a esas personas, de mostrar misericordia, porque como dice la palabra del Señor, si nosotros practicamos la misericordia,
también alcanzaremos misericordia. En tercer lugar, hermanos, Dios demanda de su pueblo humillarse delante de Él. Humillarse ante Dios es reconocer su poder, su grandeza, su soberanía en nuestras vidas. Es reconocer que sin Él nosotros nada podemos hacer y nada podemos lograr. El Salmo 100, versículo 3 dice: Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Lo contrario a la humildad es la altivez. El orgullo es querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Es creernos autosuficientes, que todo lo podemos alcanzar. Esto era lo que sucedía precisamente con el pueblo de Israel. En el momento de la angustia, de la aflicción, ellos clamaban a Dios y Dios atendía a su llamado, a su oración y les salvaba. Pero una vez que se encontraban bien, se volvían altivos, orgullosos y parece que se olvidaban de su necesidad de Dios, abandonaban al Señor y se apartaban nuevamente de los caminos del Señor y venían a caer otra vez en lo que era el pecado, y esto era un ciclo continuo que se repetía durante todo el Antiguo Testamento. Lucas 14:11 dice: Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Además de reconocer la grandeza de Dios y nuestra necesidad de Él, debemos también someternos delante de Él, someternos a través de obedecer sus mandamientos, su palabra, dejando al lado nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, Él se encarga de exaltarnos, como dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Debemos reconocer, humillarnos, que sin Dios nada somos y nada podemos lograr. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado ha sido por la gracia, por la misericordia del Señor, por su amor infinito que ha mostrado en nuestras vidas, que le ha placido mostrarnos a nosotros, a su Hijo amado, y a través de Él alcanzar misericordia para salvación y todas las cosas que nosotros tenemos. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Para concluir, hermanos, hemos visto que Dios a través de toda su palabra nos ha declarado lo que es bueno y que Dios no pide de nosotros continuo sacrificio, sino que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de Él. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Tienes una vida justa, humilde y de misericordia? ¿Eres luz para aquellos que están a tu alrededor? Tú puedes ser un ejemplo para esas personas que te ven. Tú puedes ser un ejemplo para tu familia que aún no conoce a Cristo. Puedes ser un ejemplo para tus compañeros de trabajo. Joven, tú puedes ser un ejemplo para tu compañero de estudio. Pero es necesario que andemos en humildad. Es necesario que andemos practicando la justicia, no participando de las injusticias del mundo, de los que están a nuestro alrededor, sino siendo justo en todo, dando testimonio de que el Señor habita en nosotros y de que el Señor verdaderamente nos ha transformado. Por esto te invito a que puedas reflexionar, puedas ver si tu vida realmente está agradando al Señor, y si no, puedas pedirle perdón al Señor, puedas arrepentirte y a partir de este momento llevar una nueva vida en Cristo de bendición, que no solamente te alcance a ti y a tu familia, sino a todos los que están a tu alrededor.
que a través de tu vida, a través de tu justicia, de tu misericordia, el Señor se pueda glorificar en todos los que están a tu alrededor. Que el Señor te bendiga y te guarde, y será hasta una próxima oportunidad.